Bueno, ahora vamos a hablar entonces de los inhibidores como tal de las síntesis de proteínas, después inhibidores de síntesis de ADN y después de los otros. Creo que estos todos se alcanzan a hacer en este video. Entonces, de los inhibidores de síntesis de proteínas, lo que hay que saber es que lo que van a hacer es inhibir como tal las subunidades ribosomales, que son las que se encargan pues de las traducciones como tales eh, de los ARNs mensajeros que van a codificar pues para las proteínas. Como sabemos, en la bacteria hay dos subunidades, el 30S y el 50S. Entonces vamos a tener que los antibióticos que inhiben el 30S son los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y los que inhiben el 50S son los macrólidos, la clindamicina y otros tres que no vamos a mencionar mucho, el cloranfenicol, linezolid y estreptograminas. Entonces vamos a empezar con los 30S. Sobre los 30S, pues empezando con los aminoglucósidos, quizá los más importantes de este grupo, tenemos la streptomicina, micacina, gentamicina, toramicina, plazomicina. Hay otros que que ya no se utiliza mucho, como la espectomicina y cosas por el estilo, que actualmente han como resurgido un poco, sobre todo en los casos de bacterias multiresistentes. Se han visto que han vuelto a tener utilidad estos medicamentos que llevaban tanto tiempo en desuso. El problema es que eh, pues tienen eventos adversos y es la razón por la cual se han dejado de utilizar. Van a inhibir como tal la subunidad 16S de la subunidad 30S, y lo importante es que tienen un efecto postantibiótico bastante importante y tienen sinergismo con inhibidores de pared. La actividad es dependiente del pH y van a ser activos frente a gram negativos principalmente. Entonces, ¿qué cosas hay que recalcar de esta diapositiva? Lo del efecto postantibiótico, por lo que habíamos mencionado en la clasificación de farmacocinética farmacocinámica. Este es un antibiótico que es concentración dependiente y por eso nos sirve dar esos picos elevados de concentración, y que cuando la concentración esté abajo de la MIC igualmente siga afectando a la bacteria y le siga generando una bacteriostasis como tal. Y lo otro es lo del sinergismo con los inhibidores de pared. O sea, el cubrimiento de los aminoglucósidos va a ser de gram negativos, pero se ha visto que cuando se le adiciona un inhibidor de síntesis de pared, especialmente beta-lactámico, se le adiciona un aminoglucósido, se ha visto que adquieren cubrimiento hacia los gram positivos e incluso logran una depuración o una eliminación más rápida de la bacteria gram positiva que si se pusiera el beta-lactámico solo. Cuando se pone beta-lactámico más aminoglucósido, mejora como tal la eliminación de la bacteria. Es lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿cuáles van a ser sus usos? Teniendo en cuenta que va a ser un compromiso que va a tener un cubrimiento principalmente de gram negativos y gram positivos solo con el sinergismo. Se va a utilizar muchas veces de forma inicial en infecciones complicadas. Cuando yo necesito cubrir gram negativos y tengo una sepsis o algo por el estilo, le pongo usualmente su aminoglucósido. ¿Cuáles van a ser los ejemplos principales? Sepsis ginecológica, sepsis neonatal. Cuando uno tiene una sepsis ginecológica, ustedes van a ver que a todos les ponen clindagenta. Toda mujer que llega a una sepsis, clindagenta, pues sobre todo embarazada, clindagenta, clindagenta, clindagenta. Y el neonato, todo neonato con sepsis neonatal, especialmente cuando es temprana, ampigenta. Le ponen ampicilina y le ponen gentamicina para cubrirle todas las cosas que pueden generar una sepsis neonatal temprana. Y la endocarditis va a ser principalmente en asociación con el beta-lactámico. De hecho, cuando veamos endocarditis, van a ver que la única indicación en la cual se puede dar un manejo de endocarditis por solo 2 semanas es cuando se tiene un estreptococo sensible, en el cual yo le puedo poner el beta-lactámico más el aminoglucósido y se logra la eliminación de la bacteria en 2 semanas. De resto, todos se van de mínimo 4 a 6 semanas de manejo antibiótico. Entonces, por eso es tan bueno ese sinergismo que mencionamos. Y en ocasiones se puede utilizar en IBUs complicadas porque, como va a cubrir gram negativos, pues me va a cubrir las enterobacterias. Pero usualmente se reserva cuando los betalactámicos y los de primera línea no sirven y se requiere como tal pues acudir a estos medicamentos. Y otros ya más raros como la Francisella tularensis, Yersinia pestis, etcétera. Pero pues las que más hay que saber son sepsis neonatal, sepsis ginecológica, endocarditis en sinergismo y las IBUs complicadas. ¿Cuáles son los eventos adversos? Puede haber ototoxicidad tanto vestibular como coclear. Si llega a ser vestibular, pues lo que va a hacer más es como un vértigo, y si llega a ser coclear, pues va a generar una hipoacusia. Y esta suele ser irreversible, mientras que la nefrotoxicidad que puede ocurrir en estos suele ser reversible, más o menos igual a lo que hacía la vancomicina. En ocasiones puede generar un bloqueo neuromuscular y es la razón por la cual se prefiere evitar los aminoglucósidos en pacientes con patologías como la miastenia gravis. Y en cuanto a la dosificación, aquí es donde está lo que hablábamos de la extendida versus la tradicional. La tradicional era la que se daba cada 8, cada 12 horas y demás, y la extendida es la que se está usando actualmente, conociendo que este es un antibiótico concentración dependiente, en la cual se le da una única dosis cada 24 horas y se espera
como tal las 24 horas y se le vuelve a dar otra. Dosis más elevadas de las que se daba antes, pero solo se da una vez y evita como tal eventos adversos. Cuando no se puede dar la extendida, cuando un paciente tiene una depuración más rápida y no logra como tal el efecto posantibiótico. Quemados, ascitis, embarazadas, tasa de filtración baja, se prefiere dar una dosificación tradicional. Y el otro 30S va a ser las tetraciclinas. Es un antibiótico bacteriostático y se va a clasificar en generaciones. La primera se va a llamar tetraciclina como tal, la segunda va a ser doxiciclina, minociclina, demelociclina y la tercera, que se conocen como las glicilciclinas, va a ser la tigeciclina. ¿Listo? Tienen un amplio espectro de actividad, cubren gram positivos, cubren gram negativos y cubre esos bichos raros que suelen ser transmitidos por animales. ¿Listo? Entonces van a cubrir esos cocos bacilos gram negativos como la brucela, la bordetela, la rickettsia, la francisella, todas esas cosas que suelen ser transmitidas por animales. Brucela, leche no pasteurizada, la bordetela pues va a ser, no, pues así no es pertussis, la rickettsia va a ser por tics, por pulgas, por garrapatas, la francisella tularensis usualmente va a ser por animales de granja, etcétera. Y también otras espiroquetas que también se pueden relacionar en muchas ocasiones con animales, como la leptospira, y puede llegar a cubrir atípicos y algunas micobacterias, sobre todo lo que tiene que ver la tigeciclina, y pueden cubrir el Cutibacterium acnes, y por eso van a servir para el manejo del acné. Entonces aquí tenemos todos sus usos. Las infecciones que mencionamos que eran relacionadas sobre todo con animales, ahí la doxi va a ser el top, por así decirlo. Entonces tenemos la rickettsia, la clamidia, la diarrea del viajero, enfermedad de Lyme, las malarias, demás. Las otras raras como el acné, el Cutibacterium acnes, sirve también la doxiciclina, la brucela, la borrelia, erliquiosis, son enfermedades más bien raras, listo, que tienen como tal indicación de primera línea para estos. Y lo que es como tal la tigeciclina nos va a servir sobre todo para esas bacterias multirogo resistentes, enterococo resistente a la vancomicina, el estafilococo aureus, etcétera. ¿Cuál es el problema de las tetraciclinas? Bueno, su uso va a ser, como dijimos, enfermedad transmitida por animales, sobre todo lo que tiene que ver con las tetraciclinas de primera y segunda generación, y las neumonías por típicos y atípicos, pero en estos casos va a ser más común el uso de la tigeciclina, la tercera generación, sobre todo lo que es piel y tejidos blandos y neumonía. Y las enfermedades de transmisión sexual, como vimos que cubría también treponema, algo que hay que saber es que es el manejo de segunda línea de la sífilis va a ser con tetraciclinas. ¿Listo? No de primera, de segunda va a ser con las tetraciclinas. Lo malo es que, bueno, sí pueden generar fotosensibilidad, alteraciones en el calcio en niños pequeños generando alteraciones en los dientes y óseas, falla hepática, una reacción que se llama la reacción de Harish-Herxheimer, que está descrita principalmente con la enfermedad de Lyme, en la cual se ha visto que hay una mortalidad como muy acelerada de las bacterias, y lo que genera es una liberación de productos bacterianos al torrente sanguíneo y genera un cierto grado de sepsis, una mortalidad incluso del 5% esta reacción. Pero este es el que más me importa y el que más les tiene que quedar, espero yo, sobre todo para el uso en la parte de medicina interna, la mortalidad que hay con tigeciclina. Todas estas bacterias resistentes, Bless, AMSES, MERSAS, demás, que puede llegar a cubrir la tigeciclina, se han visto que cuando se usa la tigeciclina la mortalidad es mayor, así yo uso la Vanco, el Linezolid, la Aptomicina, la Quinolona, etc. Entonces, la tigeciclina se debe reservar única y exclusivamente cuando sea la única cosa que se pueda dar en un enterococo resistente a la vancomicina, en un MERSA y todas estas cosas. De lo contrario, no, se reserva el uso de la tigeciclina. ¿Listo? Entonces recapitulemos lo que vimos de los 30S. Hablamos de dos 30S principales, aminoglucósidos, tetraciclinas. Dijimos que los aminoglucósidos era amicacina, gentamicina, espectomicina, tobramicina y todas estas cosas, y que su cubrimiento era principalmente de los gram negativos, que podrían cubrir gram positivos cuando se asocian con un beta-lactámico y hacen una sinergia. Entonces, que lo íbamos a utilizar sobre todo para esas infecciones graves en las que tengo que cubrir gram negativos, sepsis ginecológica, sepsis neonatal, incluso otras sepsis también que yo tenga que cubrir gram negativos. También que lo íbamos a utilizar para los gram positivos, sobre todo estreptococos sobre todo cocos gram positivos en endocarditis, y que nos podía servir en las IBUs cuando no servían las otras cosas de primera línea o segunda línea en el manejo de infección de vías urinarias. Y por otro lado hablamos de las tetraciclinas, dijimos que se llevan en generaciones, la primera siendo la tetraciclina, la segunda la doxi, la minociclina y la tercera la tigeciclina.
que la primera y la segunda línea nos iban a servir más que todo y de primera línea, así pensar de primerazo, cosas transmitidas por animales y cosas raras, erliquiosis, leptospirosis, tularemia, enfermedad de Lyme, bordetela, etcétera. Y que nos podían servir de segunda línea para otras cosas relacionadas con atípicos y sobre todo para sífilis. Acordarse, sífilis, segunda línea, tetraciclinas. Y que esta de tercera generación, que era la tigeciclina, servía para esos organismos multirogoresistentes, MRSA, enterococo resistente a la vancomicina, etcétera, en los cuales no nos servía el resto, porque como vimos podía aumentar la mortalidad cuando yo manejaba a esos pacientes que tenían esas multirogoresistencias. ¿Listo? Entonces ahí está lo que dijimos: aminoglucósidos y las tetraciclinas. Y el acné, se me olvidó. Primera línea también para acné. Ahora vamos a hablar de los 50S. En los 50S tenemos los macrólidos. Los macrólidos se van a clasificar según el número de átomos que tienen. Realmente esta clasificación para clínica no tiene mucha importancia, tiene más utilidades en a nivel del antibiograma, porque los mecanismos de resistencia pueden estar dirigidos hacia macrólidos de 14 y 15 átomos o de 15 y 16, etcétera. ¿Listo? Pero eso nos sirve más es para antibiograma, que se va a ver después. Son bacteriostáticos, inhiben la unidad 50S y tienen un muy buen espectro de actividad, la verdad. Cubren cocos gram positivos, cubren cocos gram negativos, cubren atípicos, cubren bacilos gram positivos, gram negativos, aerobios, etc. Y por eso van a ver que sirve para muchas cosas. Hablamos de que si tenía gonorrea, le podía poner la citromicina. Neumonía, le puedo poner una citromicina. Amigdalitis, todas infecciones del tracto respiratorio superior, me puede servir el macrólido. Incluso en sepsis, para cubrir los gram negativos, me puede servir el macrólido. ¿Listo? Entonces sirve para muchísimas cosas. Entonces tenemos que saber realmente para las cuales las voy a pensar de primera. Primero, infecciones del tracto respiratorio superior. Y aquí hay que hacer como una acotación, una leve acotación. En Colombia, el estreptococo neumonía es bastante resistente a los macrólidos. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, en las guías americanas de neumonía, de amigdalitis, de otitis, etcétera, aman los macrólidos y le ponen acitromicina porque solo son 3 días. Perfecto, dicen son 3 días. ¿Cuál es el problema? Si aquí hacemos eso, generamos fallos terapéuticos por la alta tasa de resistencia al estreptococo. Entonces, las infecciones del tracto respiratorio prefiero que les quede que mejor acá en Colombia no. Mejor usar su penicilina, mejor usar su amoxicilina, etcétera. Listo, amoxa, aquí en Colombia. Patologías del tracto respiratorio superior, primera línea es amoxa, punto. No el macrólido como dicen las guías americanas. Puede servir para infecciones de piel y tejidos blandos, enfermedades de transmisión sexual, dijimos clamidia y gonorrea, le sirve en asociación con la ceftriaxona. Micobacterias nos pueden llegar a servir, sobre todo tuberculosis, de que sean multirogoresistentes y demás, se puede hacer uso de los macrólidos. En el Helicobacter pylori y Campylobacter va a servir y va a ser muchas veces primera línea en difteria y en tosferina, que son pues dos enfermedades que son prevenibles por el PAI. En cuanto a infecciones del tracto respiratorio, que se me olvidó mencionar, pensé que estaba más abajo, pero no, es que sí es el ideal para el cubrimiento de los atípicos. ¿Listo? Y hemos tenido esta discusión, los que están en el IMI y están escuchando esto, hemos tenido discusión varias veces de que los macrólidos se le ponen a todo paciente hospitalizado en Colombia, porque nuestra tasa de neumonía por macrólidos es casi el 30%. Entonces acordarse, si tengo la neumonía sospecha de atípicos, ahí sí le pongo su beta-lactámico más su macrólido, pero no solo el macrólido. Y lo otro que tienen los macrólidos es que tienen algo que se conoce como los efectos no antibióticos. Sirven, por ejemplo, en las endoscopias, sobre todo a alguien que tiene hemorragias de 10 días altas, le zampan un macrólido antes, su eritromicina antes, y eso lo que hace es aumentar el peristaltismo y barre como tal la sangre del esófago. Y también tiene otro que es inmunomodulador. Y de hecho, si ustedes se remiten a los estudios en los cuales se validó el uso de los macrólidos en paciente hospitalizado, se dieron cuenta que estos servían principalmente en UCI. ¿Listo? Si uno ve como en Aptuate, ahí hay un artículo que es exclusivamente de estudios antibióticos en neumonía. Uno se remite a la fuente original del que recomienda Aptuate para poner macrólidos en hospitalizados y se dan cuenta que son PSIs de 4, que son CURVs de 3, todos con criterios ATS, etc. Entonces se cree que la razón por la cual en esos estudios en donde la prevalencia de atípicos era bajita y que los atípicos realmente no llevan tanto a UCI, la utilidad podría llegar a ser por esto, porque tienen un manejo inmunomodulador. ¿Listo? Los eventos adversos de los macrólidos que pueden haber hepatotoxicidad, diarrea, importante la prolongación del QT, sobre todo pacientes con antecedentes de arritmia tipo torcida de puntas, hipersensibilidad.
Y los otros 50S importantes son las lincosamidas, de la cual la que importa es la clindamicina. La lincomicina realmente pues yo personalmente nunca la he visto utilizar. La clindamicina es un bacteriostático, aunque puede llegar a ser bactericida, y el cubrimiento antibiótico es de todos los cocos gram positivos menos el enterococo, cubre anaerobios, cubre enterobacterias, cubre hongos y parásitos. Su uso va a estar dado para piel y tejidos blandos, para infecciones intraabdominales, infecciones pulmonares en ciertos casos, ginecológicas, si se acuerdan hablamos de sepsis ginecológica, clindagenta, y los eventos adversos es que muy altamente, o sea, es como, si mal no recuerdo, es el antibiótico que más se relaciona con el desarrollo de Clostridium difficile y sobre todo reacciones cutáneas en los pacientes VIH o pacientes en estadio SIDA. Quiero hacer una leve como acotación aquí en la parte de piel y tejidos blandos. Vamos a hacer puntero mejor. Aquí en la parte de piel y tejidos blandos, muchas veces ustedes van a ver que en un paciente ambulatorio con una infección de piel y tejidos blandos que se sospecha por el aureus, le dejan la oxacilina, que era la penicilina antiestafilocóxica, pero le asocian también la clindamicina. ¿Listo? La clindamicina nos puede servir porque la clindamicina le pega al MRSA en muchos casos. ¿Listo? Pero realmente en esos pacientes no graves que sean de forma ambulatoria, la clindamicina no se les pone por si tiene MRSA. Si tiene MRSA, pues no le hubiera servido la oxa. ¿Listo? Se les pone para evitar una cosa que se llama el efecto paradójico de Eagle. El efecto paradójico de Eagle ocurre principalmente, está escrito principalmente en betalactámicos en el manejo de los cocos gram positivos, en los cuales, como sabemos, los betalactámicos son bactericidas cuando se dan a concentraciones elevadas, que son las que se suelen requerir para estas infecciones de piel y tejidos blandos, pasan de ser bactericidas a bacteriostáticos. Y entonces, si yo le dejo solo la oxacilina y se desarrolla el efecto paradójico de Eagle, este estafilococo va a acabar con la oxacilina y se me va a empeorar el paciente. Entonces mejor le pongo oxaclinda. Si llega a generarse el efecto paradójico de Eagle, la clinda también me sirve ahí. La clinda hace el efecto bacteriostático y evita que la penicilina adquiera ese rol y la penicilina queda como bactericida. ¿Listo? Entonces también tiene ese uso. Otro 50S, el linezolid es el que más vale la pena mencionar de los otros. El linezolid hace parte de las oxacilidonas y es activo contra gram positivos multirogoresistentes, o sea, MRSA. ¿Listo? El linezolid es el otro que se utiliza en MRSA. Eventos adversos que pueden dar mielosupresión. Lo que es el cloranfenicol realmente ya no se utiliza. O sea, no se utiliza porque genera una anemia plásica tremenda. Entonces realmente no. Solo cuando no hay otra posibilidad. Pues me contó un compañero que está en un rural y solo había cloranfenicol. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Cloranfenicol. Y las estreptograminas, que realmente no sirven mucho y se utilizan más, es en la parte de el antibiograma cuando se habla de los fenotipos MLS y todas esas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces el que realmente hay que acordarse es el linezolid MRSA. Linezolid igual a MRSA. Entonces recapitulemos lo que vimos sobre los inhibidores de síntesis de pared. Hablamos de los 30S, que eran los macrólidos y las tetraciclinas, que los los aminoglucósidos y las tetraciclinas, perdón el error, que los aminoglucósidos cubrían principalmente gram negativos, pero podrían cubrir gram positivos en la sinergia con los betalactámicos que se utilizaban para sepsis ginecológica, sepsis neonatal, infecciones graves que quisiera cubrir gram negativos, ibus multirogoresistentes y endocarditis por gram positivos en asociación con los betalactámicos, y que era el principal exponente de los antibióticos concentración dependiente, y por eso ahorita estaba lo de la dosificación extendida. De las tetraciclinas hablamos de que se iban en generaciones, tetraciclina siendo la primera, minociclina, doxiciclina la segunda, tigeciclina la tercera, que la primera y la segunda, sobre todo doxiciclina, se utilizaba para esas enfermedades raras transmitidas por animales, y que podía generar el efecto ese de Harish-Herxheimer. Y de la tigeciclina, que se utilizaba para bacterias multirogoresistentes cuando no existía ninguna otra posibilidad, porque aumenta la mortalidad en comparación con otros manejos para bacterias multirogoresistentes. De los 50S hablamos de los macrólidos, que tienen un excelente cubrimiento para casi todo, pero que realmente hay que pensarlo en primera línea: neumonía por atípicos, infecciones del tracto respiratorio donde no haya la epidemiología de acá de Colombia, o sea Estados Unidos, pues úsenlo, pero si van a ejercer aquí, no lo usen como primera línea para infecciones del tracto respiratorio, que sirve para diarrea. De hecho, las guías actuales de la ITSA, su primera línea de manejo y sobre todo antibiótico terapia empírica para diarrea es con macrólidos, y que sirve para las enfermedades de transmisión sexual, clamidia, gonorrea en asociación con la ceftriaxona, y que nos podía servir de segunda línea en otras cosas como las micobacterias y demás, y que tenía sus efectos no antibióticos, los endoscópicos por el peristaltismo y la inmunomodulación.
El otro 50S que hablamos fue la clindamicina, que la clindamicina cubría gram positivos, gram negativos y anaerobios, pero que la íbamos a utilizar principalmente para cosas intraabdominales, para algunas neumonías y para sospecha de MRSA, que la clinda le podía pegar al MRSA, sobre todo en piel y tejidos blandos, y que si no teníamos sospecha de MRSA, se podía dejar clindamicina en piel y tejidos blandos de forma ambulatoria para evitar lo que hablamos del efecto paradójico de Eagle. ¿Listo? Clinda, abdomen y ginecológica es lo que hablamos. Aminoglucosio es lo que hablamos, tetraciclina es lo que hablamos, y los otros que mencionamos, acordarse el Inesolid equivalente a manejo de MRSA. Y ya, esos serían los inhibidores de la síntesis de proteínas. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de síntesis de ADN. Los inhibidores de síntesis de ADN son tres, pero realmente son dos. Las quinolonas, las sulfonamidas, pero la única sulfonamida que se utiliza es el sulfametoxazol en asociación con el trimetoprim. Entonces realmente se utiliza quinolonas y trimetoprim sulfametoxazol. Vamos a hablar de cada uno de esos dos. Empecemos con las quinolonas. Las quinolonas se dividen en generaciones. La primera generación va a ser el ácido nalidíxico. La segunda generación va a ser la ciprofloxacina y norfloxacina. Y la tercera generación son las que son mal llamadamente respiratorias. Le digo mal llamadamente no porque no sirvan para la vía respiratoria, sino porque debido a esto todo el mundo las empezó a poner para las neumonías y se dieron cuenta de que eso es muy malo. Ya vamos a ver por qué. Entonces por eso vamos a ver que las quinolonas realmente en su gran mayoría se prefieren dejar de última línea. ¿Listo? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón por la que ahorita hay tantas advertencias de quinolonas no de primera línea en neumonía, quinolonas no de primera línea en diarrea? Eso de ciprometro no existe, eso de una diarrea con infecciosa dejarle ciprometro no existe. La ciprofloxacina solo está indicada en ciertas cosas como cuando se sospecha salmonelosis o productor de toxina Shiga, pero de resto no. Macrólido le pega, trimetoprim incluso le puede pegar a esa diarrea. ¿Y cuál es la razón por la cual está eso en mayúsculas, así subrayado todo? Las quinolonas seleccionan cepas resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Y si en algún momento estudian o estudiaron tuberculosis, se dieron cuenta que cuando uno tenía una tuberculosis multirogo resistente, que tenía resistencia a 2 de más de la primera línea, el paso a seguir usualmente era quinolonas o macrólidos. Y si yo pongo quinolonas a todo, porque si una IU quinolona, y le pongo quinolona a todo, selecciono cepas resistentes de tuberculosis. Entonces ese paciente, cuando por alguna razón se inmunosuprima porque le dio un cáncer, le dio VIH, lo que sea, desarrolle su tuberculosis reactivada, salga multirogo resistente, la quinolona no me va a servir. ¿Listo? Entonces por eso las quinolonas no. Y eso por eso digo mal llamadamente respiratorias. Porque no hay que pensarlo como, si tiene infección respiratoria, póngale quinolona. No. ¿Listo? La gatifloxacina que aparece ahí actualmente hace poquito la quitó la FDA porque generaba muchas alteraciones en la glicemia en los pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser el cubrimiento de las quinolonas? La primera generación va a cubrir principalmente enterobacterias, hemófilos y cocos gram negativos, pero me importa mucho enterobacterias, y por eso ustedes van a ver que el ácido nalidíxico se utiliza sobre todo, en algunos casos en IUs en niños, pero sobre todo para diarrea en niños. ¿Listo? Para diarrea en niños. La segunda generación va a extender a cocos gram positivos, entonces me va a cubrir aureus y me va a cubrir bacilos gram negativos no entéricos como la pseudomona. Ciprofloxacina, norfloxacina me cubren pseudomona. Y la tercera generación, lo que va a cambiar con la segunda generación, va a seguir con gram negativos, va a seguir con gram positivos, va a seguir con pseudomona, pero lo que yo le añado es que ahora me va a cubrir atípicos y ahora me va a cubrir la micobacteria, o sea, la tuberculosis. ¿Listo? Entonces por eso es que le llaman respiratoria, porque me cubría los patógenos atípicos respiratorios, las micobacterias, me cubría el streptococo pneumoniae, me cubría moraxella, me cubría hemófilos, me cubría todo, me servía para todo. ¿Listo? Pero acuérdense que no. Última línea. Entonces, ¿para qué la voy a usar? Primera generación IU y diarrea, como mencionamos. Segunda generación IU y diarrea, piel y tejidos blandos, por lo que me cubría también la parte del estafilococos y enfermedades de transmisión sexual, pero también se prefiere de última línea y cosas por el estilo. Tercera generación, neumonía adquirida en la comunidad multirogo resistente cuando no sirve otra cosa. Piel y tejidos blandos cuando no sirve otra cosa, enfermedades de transmisión sexual, Yersinia pestis, anthrax, etc. ¿Cuáles son los eventos adversos de las quinolonas? Alteraciones gastrointestinales también se ha visto relacionadas con el desarrollo de disbiosis por Clostridium difficile. Alteraciones en el sistema nervioso central, sobre todo en paciente anciano, tipo delirium, tipo convulsiones, etc. Prolongación del QT, por lo que hay que tener cuidado si se le va a asociar a un macrólido. Y la ruptura del tendón. Se ha descrito ruptura de todos los tendones, pero la que más está descrita y la más relacionada es la ruptura del tendón de Aquiles.
Se cree que puede generar una artropatía, pero eso solo se ha visto en ratones y en niños realmente no se ha demostrado. Pues, o sea, no sería como un poco sería poco ético hacer un estudio para demostrarlo. Entonces prefieren no hacerlo. Y lo mismo con la teratogenicidad. Como actúan inhibiendo la síntesis del ADN, pues por la teratogenicidad se cree que no se deberían dar, pero hay reportes de mujeres que han requerido uso de quinolonas por micobacterias o algo por el estilo y al niño no le ha pasado nada. Pero pues lo mismo, no se puede hacer un estudio para ver si sí o no. Me acabo de dar cuenta que me faltó el mecanismo de acción de las quinolonas. El mecanismo de acción de las quinolonas es el siguiente. Si se acuerdan, cuando uno hacía la replicación del ADN, el ADN tenía un supraenrollamiento en los lados aparte del asa de replicación o del uso de replicación, se me olvidó bien el nombre. Ese supraenrollamiento se aliviaba por la ruptura como tal de los enlaces que después se volvían a formar mediante unas ADN polimerasas, topoisomerasas, perdón. Listo. Entonces, o girasas, también tenían el nombre. Van a inhibir estas enzimas, las que se encargan de aliviar el supraenrollamiento que hay en el ADN. Se dice que en los gram positivos van a afectar principalmente la topoisomerasa, si yo me acuerdo, topo de positivos, entonces gram positivos topoisomerasa, y en los gram negativos, con G negativos, la G mayúscula va a inhibir la girasa. ¿Listo? Entonces así uno más o menos se acuerda. La girasa está codificada por el gen GIRA y GIRB, mientras que la topoisomerasa está codificada por el gen PARE y PARC, y la mutación en estos genes es la que va a llevar a la resistencia a las quinolonas. Eso lo vamos a ver mejor en antibiograma. Y por último, de los inhibidores de síntesis de ADN, el trimetoprim sulfametoxazol. Entonces, ¿qué hacen? También se llama bactrimo clotrimazol, y cada uno de esos va a tener una inhibición en alguna parte como tal de la formación de los nucleótidos. El trimetoprim lo que va a hacer es que va a inhibir o va a competir para inhibir la hidrofolato reductasa, y el sulfametoxazol lo que va a hacer es inhibir la dihidropeptorato sintetasa al competir con el ácido paraminobenzoico o PABA. ¿Listo? Entonces inhibe por dos vías la síntesis de los nucleótidos. El cubrimiento antibiótico la verdad va a ser muy bueno, y lo mejor que tiene el trimetoprim es que hay ciertas bacterias multirogoresistentes como esa Burkholderia que vimos, como esa Estenotrophomonas que vimos, como la nocardia, ese tipo de bacterias que en la revisión de bacterias clínicamente importantes dijimos que eran feas, que eran raras, pero cuando daban era como juepucha y que no les pega casi nada. El trimetoprim le suele pegar a esas bacterias. ¿Listo? Entonces va a tener una gran importancia en el manejo de ese tipo de bacterias. Aquí está entonces las razones para las cuales se puede utilizar. Aquí están como nocardia, isospora, puede pegarle a la salmonela. Por eso les dije que el trimetoprim sirve muchas veces para el manejo de una infección, de una diarrea infecciosa, listeria, mycobacterium marinum, etc. Todos sus usos van a ser para IBU. De hecho, el trimetoprim es una primera o una segunda línea dependiendo de la guía que ustedes lean para el manejo de IBU, y sirve también para la profilaxis con IBU. Sin embargo, también hay cierto como prevención en su uso, precisamente por lo que me sirve para esas cosas raras. Hay mersas que solo les sirve trimetoprim. Hay mersas que la banco no les pega, salen resistentes al Linezolid, sale resistente a daptomicina. Entonces, ¿qué hago? A veces el trimetoprim le pega al mersa. ¿Listo? Entonces, por eso es mejor, como si pueden, guárdenlo para eso. ¿Listo? Neumonía por mersa, infección del tracto gastrointestinal, puede servir mucho. Aquí sí es como ideal para no estar dando quinolonas, que realmente el evento adverso de las quinolonas a nivel de resistencia es peor. Y sirve mucho para la neumocistosis. De hecho, pacientes VIH estadios SIDA que requieran profilaxis para neumocitis, se les pone su trimetoprim, neutropenia febril, nocardiosis, y los eventos adversos pueden ser afección cutánea, sobre todo en VIH, teratogenicidad, en este sí está comprobado, y nefrotoxicidad. Entonces repasemos lo que vimos de inhibidores de síntesis de ADN. Hablamos de quinolonas y de trimetoprim sulfametoxazol. Dijimos que las quinolonas se veían en tres generaciones. La primera era el ácido nalíxico, la segunda era la norfloxacina, la ciprofloxacina, etc. Y la tercera eran las más llamadas respiratorias, donde estaba la levofloxacina, la moxifloxacina y la gatifloxacina. Que la primera generación cubría principalmente cosas gram negativas y por eso me servía para IBU y para diarrea. Que la segunda generación adquiría cubrimiento para cosas gram positivas y algunos anaerobios y por eso me servía además para piel y tejidos blandos. Y que la tercera generación me cubría además atípicos y micobacterias y por eso la tercera generación la utilizaba para enfermedades. La segunda también pseudomonas, ¿no? Y la tercera me servía entonces por eso para infecciones multirogoresistentes de neumonía, tipo piel y tejidos blandos, tipo intraabdominal, etc.
pero acordarse que se debe usar de última línea por el riesgo de selección de cepas resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Y el trimetoprimsulfametoxazol, y pues bueno, repasemos porque como no estaba en la presentación prefiero que quede claro. Quinolonas, gram positivos inhiben topoisomerasa, gram negativos inhiben ADN girasa. Ahora sí, trimetoprimsulfametoxazol, dijimos que tiene un gran espectro de antibiótico de cubrimiento que sirve mucho para las multirogos resistentes, sirve para neumonía por MRSA, etcétera, y que me sirve mucho para diarrea infecciosa, también para otras cosas ya, para las bacterias raras que mencionamos, Stenotrophomona, Burkholderia, etcétera, y monocardia también, y nos sirve para neutropenia febril. Ahí está, ahí está. Y esto fue lo que hablamos pues de los inhibidores de síntesis de proteínas, que prefiero hacer el repaso más adelante. Y ahora vamos a hablar de los otros, como esos antibióticos misceláneos que hay por ahí. Tenemos los lipopéptidos, tenemos las especies reactivas y tenemos los antituberculosos. Los antituberculosos realmente, la verdad, vamos a hablar unas particularidades muy pequeñas de cada uno, porque eso es mejor hablarlo cuando uno habla de tuberculosis, hacer un buen énfasis en cada uno, cómo es el mecanismo de resistencia de cada uno, etc. Entonces no va a ser como tal el objetivo de esta charla. Nos vamos a enfocar más en los dos primeros, lipopéptidos y especies reactivas. De los lipopéptidos, pues la aptomicina es la que sirve. Se une a la membrana generando poros que alteran la permeabilidad. Realmente pues creo que aquí hay un error, debería estar en la parte de pared, teniendo en cuenta que allá también dejé las polimixinas, pero bueno, tiene más o menos el mismo efecto. Listo, si una la membrana genera unos poros, altera la permeabilidad. Listo, el problema es que a diferencia de las polimixinas que se pegaban a las membranas, a las péptidos de la membrana celular externa, esta se puede pegar a la interna y puede afectar a nivel de pared bacteriana. Entonces por eso su cubrimiento antibiótico va a ser más que todo organismos gram positivos y nos va a servir para MRSA. Entonces, ¿qué hemos visto de MRSA? MRSA primera línea, hay que pensar vancomicina. Si no me sirve vancomicina, tengo que pensar en linezolid y en daptomicina. ¿Listo? Si no me sirven esas dos, tengo que pensar en las otras que dijimos que podían cubrir MRSA, tipo quinolonas, tipo clindamicina, tipo trimetoprim sulfametoxazol. ¿Listo? Entonces de los lipopéptidos me sirve para ese MRSA, pero el problema es que no sirve para neumonía en MRSA. La razón por la cual la daptomicina no sirve para neumonía en MRSA es porque si bien tiene una buena como penetrancia al pulmón, el surfactante la inactiva. ¿Listo? Y de hecho se cree que por eso tampoco se debería utilizar la daptomicina cuando uno tenga una endocarditis por MRSA del lado izquierdo, porque como pasa por la circulación pulmonar, se cree que el paso por los capilares alveolares podía inactivarlo por la cercanía al surfactante. Eso realmente no está comprobado, pero pues mejor no comprobarlo. ¿Sí? Pues si tiene una de levanco o el lineso, no le dé daptomicina. ¿Listo? También puede servir para enterococo resistente a la vancomicina, etc. En cuanto a las especies reactivas, vamos a hablar de dos: el metronidazol y la nitrofurantoína. La nitrofurantoína va a generar especies reactivas de nitrógeno, el metronidazol va a generar especies reactivas de oxígeno. La nitrofurantoína va a servir única y exclusivamente para las IBUs no complicadas, IBUs bajas. ¿Listo? La razón es porque la nitrofurantoína uno se la toma y al segundo, bueno, no al segundo, estoy exagerando, pero casi ahí mismo está en la orina. Entonces genera una concentración suprafisiológica en la orina y no en el resto de los tejidos. Entonces se concentra excelente en orina y en orina mata lo que sea, pero afuera de la orina no. Entonces por eso, si ya llega a comprometer parénquima renal, no sirve, porque para el parénquima renal tiene que llegar por sangre, entonces no sirve. Solo cistitis, solo ITU baja no complicada, ahí yo le doy nitrofurantoína y me puede servir incluso también para la profilaxis como tal de la nitrofurantoína. Eventos adversos gastrointestinales, a nivel de neumonitis, se ha visto que puede haber una fibrosis intersticial y por eso también hay cierta como precaución y cierta como, no sé cómo decirlo, como de que se debería estudiar a ver si la nitrofurantoína en profilaxis prolongadas aumenta el riesgo de la fibrosis intersticial o no, y la hipersensibilidad. Y el metronidazol fue el que dijimos que ahora actuaba con especies reactivas de oxígeno y va a servir para anaerobios. Si yo sospecho un anaerobio porque eso tiene gas, le clavo su metronidazol, en la gran mayoría de los casos. ¿Listo? Protocolos de abscesos, muchas veces metronidazol o algo por el estilo. Y el metronidazol me va a servir muchísimo para el Clostridium difficile. Entonces hablamos de dos cosas que nos sirven para tratar Clostridium difficile: el metronidazol y la vancomicina vía oral. Y también sirve para otras cosas ya no relacionadas con bacterias, como los parásitos. Eventos adversos que tiene el efecto disulfiram, y por esto este es el verdadero antibiótico con el cual uno no puede tomar alcohol. ¿Listo?
En verdad, eso sí lo mata, metronidazol más alcohol. Los otros antibióticos, todo el mundo, ay, que me estoy tomando una amoxicilina, pues realmente no tanto. Generan más trabajo hepático y eso sí, pero no lo va a matar. Entonces, recapitulemos lo que mencionamos de estos otros. Hablamos de los lipopéptidos y hablamos de las especies reactivas. Los lipopéptidos, daptomicina, cocos gram positivos, multirogos resistentes, no pulmón, porque inactiva el surfactante. Y especies reactivas, nitrofurantoína, especies reactivas de nitrógeno, solo cistitis, IBU no complicada baja. Metronidazol, especies reactivas de oxígeno, me sirve para anaerobios y parásitos y para el Clostridium. Bueno, el Clostridium pues entra en los anaerobios, pero acordarse del Clostridium difícil. Y de los antituberculosos mencionar muy poquitas cosas. Acordarse que son estos cuatro los de primera línea con el tetraconjugado, que la isoniazida inhibía la síntesis de ácidos micólicos y lo principal que uno tenía miedo era la neuropatía, por lo que le daba la piridoxina o vitamina B6. De la rifampicina inhibía la transcripción del ARN y que era el antituberculoso más potente, y el problema era que ponía los fluidos naranjas. De la piracinamida, que era desconocido, pero el que tenía que hacer como la recirculación a nivel de la pared del citoplasma y el exterior de la bacteria para activarse, y que los eventos adversos estaban relacionados con hepatotoxicidad e hiperuricemia. Y el etambutol, que inhibía la síntesis de metabolitos de las micobacterias, y que el principal evento adverso por el cual más preguntan es por la discromatopsia, sobre todo entre el rojo y el verde. Y ya. Entonces, hagamos una última recapitulación de absolutamente todos los antibióticos que hablamos. Entonces dijimos que los antibióticos se clasificaban según su mecanismo de acción. Hablábamos de inhibidores de síntesis de pared, inhibidores de síntesis de proteínas, inhibidores de síntesis de ADN y otros. En los inhibidores de síntesis de pared mencionamos que existían los beta-lactámicos, los glucopéptidos, la fosfomicina, los polipéptidos o polimixinas y la bacitracina. Dentro de los beta-lactámicos dijimos que existían las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos y metimos ahí los inhibidores de beta-lactamasas. Dentro de las penicilinas mencionamos que se clasificaban en 4: naturales, aminopenicilinas, antiestafilocóxicas, antiseudomonales. Dijimos que las naturales cubrían cocos gram positivos no estafilococo, entonces nos servía para todo lo relacionado con estreptococo y para sífilis. De las aminopenicilinas dijimos que tenía el mismo cubrimiento de gram positivos, pero además se le pegaban gram negativos respiratorios y por eso servía para infecciones del tracto respiratorio superior, además de neumonía, y se le pegaban enterobacterias y por eso podía servir para IBU. De las antiestafilocóxicas dijimos que solo sirven para Staphylococcus aureus meticilino sensible y por lo tanto lo vamos a utilizar para piel y tejidos blandos. Y de las antiseudomonales, piperacilina, ticarcilina y demás, dijimos que pues se utilizaba era piptazo y que el uso lo veíamos más con piptazo, pero lo importante era acordarse que cubría pseudomona. Y eso es lo que está aquí. ¿Listo? Después hablamos de las cefalosporinas. Dijimos que las cefalosporinas se clasificaban en generaciones. Primera generación, cefalexina, cefazolina. Dijimos que cubrían enterobacterias y cocos gram positivos, sobre todo estafilococo. Entonces nos servía para piel y tejidos blandos y para IBU. Cefalosporina de segunda generación perdía algo del cubrimiento de los gram positivos, pero ganaba más cubrimiento de gram negativos y adicionaba los patógenos respiratorios. Entonces me podía servir para tracto respiratorio superior y me podía servir para IBU. Tercera generación, ceftriaxona, perdía gram positivos, más gram negativos, más anaerobios, pero que lo que más nos importaba era la Neisseria. Primera línea de manejo para Neisseria gonorrea, para Neisseria meningitis, la gonorrea asociada a un macróleo, usualmente la acitromicina, pero también podía servir para patología intraabdominal. Cuarta generación, cefepime, que lo que cambiaba con la ceftriaxona era que recuperaba cubrimiento de Staphylococcus aureus y que adquiría cubrimiento para Pseudomonas aeruginosa. Entonces me servía para patología intrahospitalaria, para abdomen porque también tiene gram negativos anaerobios y demás. Después, carbapenémicos. Dijimos que estaba el grupo 1 ertapenem porque no cubría Pseudomonas y el resto grupo 2. Que lo que había que saber era que no cubren cosas raras como la stenotrofomona, burcorrhodila y demás, y que solo las voy a dar cuando tengo realmente evidencia o sospecha de un patógeno multirogo resistente. Nada más. ¿Listo? De las Treonam dijimos que no nos importaba gram negativos aerobios y que solo sirve para saber que no se debe utilizar en alergia a la penicilina. Y por último, inhibidores de beta-lactamasas hablamos de 3. Amoxiclavulanato, que le daba el cubrimiento a aureus y por eso se podía utilizar en piel y tejidos blandos. Ampicilva piptazo, ampicilva para abdomen no complicado, piptazo para abdomen complicado y que piptazo tiene otras utilidades por el cubrimiento de Pseudomonas. Entonces me servía para intrahospitalario, me servía para neutropenia febril, etc.
Entonces aquí está lo de las cefalosporinas que mencionamos. Quinta generación, por Dios, se me olvidó. Cefalosporina de quinta generación, ceftarolina, ceftobiprol, especial afinidad por la PBP2A y gran utilidad para el MRSA, sobre todo cuando es resistente a la vancomicina. Listo, o sea, el BIS. Este era el filococo aureus intermedio a la vancomicina o resistente a la vancomicina. Y para el estreptococo multirogo resistente. Aquí está lo que dijimos de los carbapenémicos, de la moxiclaulanato, el ampicsulbactam, el piptazo y el astreona. Listo. Los otros inhibidores de síntesis de pared que dijimos eran los glucopéptidos, donde estaba la vancomicina. La vancomicina nos servía sobre todo para MRSA. Vancomicina era igual a MRSA porque solo le pega a los gram positivos porque no entra en los gram negativos. Entonces también me puede servir para enterococo, estreptococo y demás, pero yo siempre pienso MRSA, vancomicina. O en general, sepsis que tengo sospecha de gram positivos, le pongo vanco. ¿Listo? Que la vancomicina había una alteración, algo importante en la dosis, que era lo de los niveles, que había que tomarse los 30 minutos antes de la cuarta dosis, que estén entre 15 y 20 si es severa y entre 10 y 15 si es moderada, y que la dosificación era de 15 a 20 miligramos kilogramos cada 8 a 12 horas. Y ya. Después hablamos de la fosfomicina, que inhibía la piruviltransferasa y se utilizaba sobre todo para IBU, pero que hay cierto recelo en ella porque me puede servir sistémica para gram negativos multirogoresistentes, entonces hay recelo sobre si usarla o no en IBU, pero que muchos la aman porque es una dosis y ya. De los polipéptidos, de las polimixinas, perdón, hablamos de la polimixina A y de la polimixina E, que era la misma colistina, y que su principal indicación, que actuaba solo en los gram negativos, y su principal indicación eran las KPCs. Y la bacitracina dijimos que era para el dermatólogo y el oftalmólogo. Listo. Esos serían los inhibidores de síntesis de pared. Ahí está la vancomicina, la polimixina, la bacitracina. Y pues me faltaría la fosfomicina, que no está ahí. Bueno. Después hablamos de los inhibidores de síntesis de proteínas. Dijimos que serían en los que cubrían en los de 30S y los de 50S. Que en 30S teníamos aminoglucósidos y tetraciclinas, y en 50S teníamos macrólidos, teníamos lincosaminos, o sea, la clindamicina, y teníamos el linezolid. ¿Listo? Que ahí también está cloranfénico, las ceptograminas, pero esos dos no me importan. Entonces empecemos, aminoglucósidos. Dijimos que los aminoglucósidos tenían un cubrimiento por gram negativos, y si se asociaban a beta-lactámicos también cubrían gram positivos, y que lo iba a usar en infecciones graves que yo tuviera sospecha de gram negativos, sepsis neonatal, sepsis ginecológica, etc. Y que me podía llegar a servir en IBUs, que no le pegara nada más, y la endocarditis en asociación con el beta-lactámico. De la tetraciclina mencionamos que existían las tres generaciones: tetraciclina la primera, la segunda doxiciclina y la tercera la tigeciclina, que las primeras dos las utilizaba sobre todo para las cosas raras, zoonosis relacionadas con animales, y que la tigeciclina me servía para multirogos resistentes, pero dejarlo de última línea porque aumenta la mortalidad. Del 50S, pues aquí está lo que mencionamos del 30S, ahí están los aminoglucósidos, las tetraciclinas. Acné, se me olvidó acné y segunda línea en enfermedad de transmisión sexual. De 50S hablamos de los macrólidos, que los macrólidos tenían un cubrimiento muy amplio de muchísimas cosas, pero que lo iba a pensar sobre todo para neumonía por atípicos, en países no epidemiología de Colombia, para infecciones del tracto respiratorio, sea superior o bajo, que me servía mucho en enfermedades de transmisión sexual, y por eso se da con ceftriaxona para clamidia y para gonorrea, y me servía mucho para diarrea. Listo, es de las primeras líneas de manejo antibiótico en diarrea infecciosa, y que me podía servir de segunda línea para otras cosas, pero eso era como lo principal de los macrólidos. Después hablamos de la clindamicina, que la clindamicina también tenía un espectro de acción bastante amplio, gram negativos, gram positivos, aerobios, incluso me podría cubrir MRSA, pero que se daba sobre todo en patología ginecológica, que se daba en patología intraabdominal, y que se daba en manejo de piel y tejidos blandos para cubrir el MRSA, o a nivel ambulatorio para evitar lo que hablamos del efecto paradójico de Eagle. Y por último, el linezolid, que el linezolid era igual a MRSA. Listo. Ahora vamos a hablar de los inhibidores. Un segundo, tetraciclinas. Las tetraciclinas se me fueron más acá, ¿no? Para lo que me servían, sí. No, de razón, es que esto está mal, esto es quinolonas, perdón. Aquí son quinolonas. Entonces después hablamos de los inhibidores de la síntesis del ADN. De los inhibidores de la síntesis del ADN hablamos de quinolonas, trimetropensulfametoxazol, que las quinolonas, la primera generación era el ácido anhídrico, la segunda era la norfloxacina, ciprofloxacina, y la tercera línea era la moxifloxacina, levofloxacina, gatifloxacina. Ácido anhídrico servía para IBU y para diarrea porque te cubría solo gram negativos.
La segunda generación ya adquiría cubrimiento de gram positivos y de pseudomona, entonces me servía para piel y tejidos blandos y me servía para cosas relacionadas con pseudomona. Y que la tercera generación adicionaba micobacterias y atípicos y por eso era tan útil para neumonías o para patologías de tracto respiratorio, pero que las íbamos a dar de última línea por el riesgo de selección de micobacterias resistentes a las quinolonas. Y de otro lado estaba el trimetoprim-sulfametoxazol, que tenía un cubrimiento muy amplio, patógenos multirogoresistentes, y lo iba a utilizar en IU, en diarrea y en esos patógenos multirogoresistentes tipo nocardia, tipo estenotrofomona, MRSA, etc. Y después hablamos de los otros. Especies reactivas, dijimos que la nitrafurantoína actuaba por especies de nitrógeno y servía para IU, y que el metronidazol actuaba por especies de oxígeno y servía para anaerobios. Y el otro que hablamos ahí fue los polipéptidos, la daptomicina, que servía para cocos gram positivos multirogoresistentes que no estuvieran en el pulmón por la inactivación del surfactante. Y ya. Ese sería entonces como tal el repaso o la tutoría, la revisión de antibióticos. Cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, me preguntan. La idea es que por favor todos escuchen esto, sobre todo miembros del IMIC para lo del doctor Noreña. Y nada, espero haya sido de su utilidad y les haya gustado.